Hola, mi nombre es Isabel. Tengo 28 años y trabajo como enfermera en un hospital local. Mi vida dio un giro inesperado cuando me casé con Daniel, el hijo de una de las familias más ricas de la ciudad. Nuestra historia de amor comenzó de la manera más simple. Nos conocimos cuando atendía a su abuelo en el hospital. Daniel era diferente a su familia. Mientras ellos presumían su riqueza, él trabajaba silenciosamente como doctor en el mismo hospital, dedicando horas extras a pacientes que no podían pagar. Nos enamoramos rápidamente, y después de un año de relación, nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima. Su familia, especialmente su madre Victoria, nunca me aceptó. Desde el principio, me miraba como si fuera una intrusa, una cazafortunas que había atrapado a su precioso hijo. Pero Daniel siempre me defendió, y juntos construimos una vida feliz en un apartamento modesto, rechazando la oferta de vivir en la mansión familiar. Todo cambió hace 3 meses, cuando el abuelo de Daniel, don Roberto, falleció. Era el patriarca de la familia, un hombre que había construido su imperio desde cero. A diferencia del resto de la familia, don Roberto siempre fue amable conmigo. Durante sus últimos días en el hospital, pasé horas extra cuidándolo, escuchando sus historias sobre cómo construyó su empresa. La lectura del testamento estaba programada para la próxima semana, y Victoria, mi suegra, organizó una cena familiar obligatoria la noche anterior. Sabía que algo estaba mal cuando vi la sonrisa maliciosa en su rostro al recibirnos. La mansión familiar era imponente como siempre. Candelabros de cristal, pinturas costosas, muebles antiguos, todo gritaba riqueza y privilegio. Los sirvientes se movían silenciosamente, sirviendo platos que probablemente costaban más que mi salario semanal. Isabel, querida, siéntate aquí, dijo Victoria, señalando una silla en el extremo más alejado de la mesa, separada de Daniel. Mi esposo frunció el ceño, pero antes de que pudiera protestar, su madre lo sentó junto a ella. La cena transcurrió con una tensión palpable. Victoria y su hija mayor, Carolina, hablaban sobre sus últimas vacaciones en Europa, sus nuevas joyas, y sus planes para expandir la empresa familiar. Me ignoraban completamente, como si fuera invisible. Fue durante el postre cuando Victoria finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Mañana es un día importante para la familia, comenzó, dando un sorbo a su copa de vino caro. El testamento de papá será leído, y debemos discutir algunos asuntos delicados. Me tensé, sintiendo que esto no iba a terminar bien. Isabel, pronunció mi nombre como si fuera algo desagradable, creo que es mejor que no asistas mañana a la lectura del testamento. ¿Qué? Daniel dejó caer su tenedor. Mamá, Isabel es mi esposa, tiene todo el derecho. Silencio. Victoria golpeó la mesa con su mano. Esta fortuna ha estado en nuestra familia por generaciones. No permitiré que una enfermera cualquiera tenga acceso a ella. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Las lágrimas amenazaban con caer, pero me mantuve firme. Tu abuelo construyó esta fortuna desde cero, continuó Victoria, mirándome con desprecio. Trabajó duro para que sus descendientes vivieran como la realeza. No mereces ni un centavo de su dinero. Eres una don nadie que tuvo la suerte de atrapar a mi hijo. El silencio cayó sobre la mesa. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando mi reacción. Daniel parecía estar en shock, su rostro pálido y sus manos temblando. Yo comencé, pero Victoria me interrumpió. De hecho, he preparado algunos documentos. Sacó un sobre de su bolso. Una renuncia a cualquier derecho sobre la herencia familiar. Fírmalo ahora, y podremos mantener esto civilizado. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré a Daniel, esperando que dijera algo, que me defendiera como siempre lo había hecho. Pero se quedó sentado allí, mirando su plato vacío. No firmaré nada, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Victoria se rió, un sonido frío y cruel. ¿Crees que tienes opción? ¿Realmente piensas que alguien aquí te apoyará? Mírate, con tu ropa de tienda departamental y tu trabajo de clase media. No perteneces a este mundo. Fue entonces cuando Daniel finalmente reaccionó. Se levantó lentamente de su silla, su rostro ahora determinado. Sacó su propio sobre del bolsillo de su chaqueta. Tienes razón en algo, mamá, dijo con una voz que nunca le había escuchado antes.
Isabel no pertenece a este mundo de superficialidad y crueldad. Y yo tampoco. ¿De qué estás hablando? Victoria entrecerró los ojos. El abuelo me dio esto hace 3 meses. Daniel abrió el sobre y sacó varios documentos. Dijo que lo guardara hasta el momento adecuado. Supongo que ese momento es ahora. Victoria intentó arrebatarle los papeles, pero Daniel los mantuvo fuera de su alcance. Su rostro se puso pálido cuando comenzó a leer el contenido. No, no puede ser. Susurró. Daniel tomó mi mano y me ayudó a levantarme. Vámonos, Isabel. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Mientras salíamos del comedor, podía escuchar a Victoria gritando detrás de nosotros, exigiendo explicaciones. Pero Daniel no se detuvo, ni siquiera miró atrás. En el auto, finalmente le pregunté sobre los documentos. ¿Qué había en ese sobre, Daniel? Él sonrió, una sonrisa triste pero determinada. La verdad sobre nuestra familia, amor. La verdad que el abuelo guardó durante décadas. Y mañana, en la lectura del testamento, todos la sabrán. Me quedé en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Mientras conducíamos de regreso a nuestro apartamento, no podía dejar de pensar en la cara de Victoria cuando vio esos documentos. ¿Qué secreto podía ser tan impactante como para hacer que la poderosa matriarca de la familia perdiera el control así? La respuesta llegaría mañana, y tenía el presentimiento de que nada volvería a ser igual después de eso. Esa noche apenas pude dormir. Daniel se mantuvo en silencio, revisando los documentos una y otra vez en nuestro pequeño estudio. Cuando finalmente se acostó a mi lado, cerca de las 3 de la mañana, solo me abrazó fuertemente sin decir una palabra. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado en rebaja hace unos meses. No era de diseñador como los que usaba la familia de Daniel, pero era elegante y profesional. Daniel me miró con orgullo mientras me arreglaba. «Te ves hermosa», dijo, ajustándose su corbata. «Y hoy, más que nunca, quiero que mantengas la cabeza en alto». Llegamos al despacho del abogado media hora antes. Era un edificio imponente en el centro de la ciudad, todo cristal y acero. El bufete ocupaba los últimos 3 pisos, y la sala de juntas donde se leería el testamento estaba en el último nivel, con vista panorámica a la ciudad. Victoria y el resto de la familia ya estaban allí. Mi suegra ni siquiera intentó ocultar su desprecio cuando me vio entrar. «Te dije que no vinieras, Siseo. Y yo te dije que Isabel es mi esposa y tiene todo el derecho de estar aquí», respondió Daniel, su voz firme. El abogado, un hombre mayor llamado García, entró a la sala con varios folders bajo el brazo. Su expresión era seria mientras se sentaba a la cabeza de la mesa. «Buenos días a todos», comenzó. «Estamos aquí para la lectura del testamento de don Roberto Montero. Antes de comenzar, debo mencionar que don Roberto dejó instrucciones específicas sobre cómo debía proceder esta reunión». Victoria se enderezó en su silla, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Probablemente esperaba que el primer punto fuera excluirme de la sala. «Daniel», dijo el abogado, «¿tienes los documentos que tu abuelo te confió?» Mi esposo asintió y sacó el sobre de su maletín. Victoria se tensó visiblemente. «Bien», continuó García. «Don Roberto fue muy claro. Estos documentos deben ser leídos antes del testamento». El abogado tomó los papeles y se aclaró la garganta. El silencio en la sala era absoluto. «Esto es una declaración jurada de don Roberto Montero, fechada hace 3 meses», comenzó. «Dice así: yo, Roberto Montero, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. La fortuna familiar que todos creen heredada de generaciones es, en realidad, producto de mi propio trabajo y esfuerzo. Nací en una familia humilde, hijo de inmigrantes que trabajaban en el campo. La historia de la antigua riqueza familiar fue una mentira que mi difunta esposa y yo creamos para proteger a nuestros hijos del estigma social en aquellos tiempos. Sin embargo, esta mentira creó monstruos. He visto con dolor cómo mi familia, especialmente mi hija Victoria, se ha convertido en exactamente el tipo de personas que desprecian a otros por su origen humilde. La ironía es que ella misma proviene de ese mismo origen que tanto desprecia. Adjunto a esta declaración están mis documentos originales de nacimiento, fotos de mi infancia, y registros bancarios que prueban que cada centavo fue ganado con mi propio esfuerzo.
comenzando como vendedor ambulante hasta construir mi empresa. Victoria se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Esto es ridículo. Una falsificación. Hay más, continuó el abogado, imperturbable. Don Roberto también escribió. Mi nieto Daniel fue el único que mostró interés real en conocer la verdad. Él heredó no solo mi pasión por ayudar a otros, sino también mi convicción de que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria. Su elección de esposa, Isabel, me recordó a mi propia historia de amor con su abuela, una mujer sencilla pero con un corazón de oro. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba. Ahora entendía por qué don Roberto siempre fue tan amable conmigo, por qué pasaba tanto tiempo contándome historias de su juventud. Esto destruirá a la familia, gritó Victoria. Nuestra reputación, nuestro estatus social. ¿Es eso lo único que te importa, mamá? Daniel se levantó, su voz temblando de emoción. ¿El estatus? ¿Las apariencias? El abuelo construyó todo esto desde cero. Deberías estar orgullosa. ¿Orgullosa? Victoria rió histéricamente. ¿De ser hija de pobres? ¿De que todo el mundo sepa que somos unos? ¿Unos qué, mamá? ¿Personas normales? ¿Trabajadores? ¿Como Isabel? El abogado levantó una mano, pidiendo silencio. Aún no he terminado. Don Roberto dejó instrucciones específicas sobre la distribución de su fortuna. Victoria se dejó caer en otra silla, su rostro una máscara de horror y humillación. La empresa y el 60% de los activos se dividirán en partes iguales entre sus nietos, Daniel, Carolina y Miguel, continuó García. El 20% será donado a una fundación que proporcionará becas universitarias a estudiantes de bajos recursos. El 15% será para Victoria, con la condición de que trabaje como voluntaria en un comedor social durante al menos 2 años. Trabajo voluntario. Victoria parecía a punto de desmayarse. Y el 5% restante, el abogado me miró directamente, será para Isabel, en reconocimiento a su dedicación y cuidados durante mi enfermedad, y por recordarme los valores que casi olvidé inculcar a mi familia. La sala estalló en caos. Victoria gritaba sobre impugnar el testamento, Carolina lloraba en un rincón, y el esposo de Victoria amenazaba con llamar a sus abogados. Daniel tomó mi mano y me ayudó a levantarme. Vámonos, susurró. Ya no hay nada más que hacer aquí. Mientras caminábamos hacia la salida, la voz de Victoria nos detuvo. Daniel. Si sales por esa puerta con ella, ya no serás mi hijo. Daniel se detuvo, se giró lentamente, y miró a su madre. Mamá, siempre seré tu hijo. Pero hasta que no entiendas que el valor de una persona va más allá de su cuenta bancaria o su apellido, no puedo ser parte de esta toxicidad. El abuelo intentó enseñarnos eso toda su vida. Es una lástima que recién ahora lo entendamos. Salimos del edificio en silencio, dejando atrás los gritos y el caos. El sol brillaba intensamente, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. ¿Estás bien?, pregunté a Daniel mientras caminábamos hacia nuestro auto. Él sonrió, una sonrisa genuina que no le había visto desde la muerte de su abuelo. Mejor que nunca. El abuelo tenía razón, algunas veces necesitamos que nos recuerden de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Mientras nos alejábamos del edificio, no pude evitar pensar en don Roberto y en cómo su última lección había sacudido los cimientos de su familia. Pero algo me decía que esto era exactamente lo que él quería, despertar a su familia de la ilusión de superioridad en la que vivían. Lo que no sabíamos era que esta revelación era solo el comienzo. Los eventos que seguirían en los próximos días cambiarían a la familia Montero para siempre. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron un torbellino de eventos. La noticia sobre el verdadero origen de la fortuna Montero se filtró a la prensa local, probablemente por algún empleado del bufete de abogados. Los titulares eran despiadados: la familia Montero, el imperio construido sobre una mentira, de vendedor ambulante a millonario, la verdadera historia de Roberto Montero. Victoria se encerró en su mansión, negándose a ver a nadie. Carolina, mi cuñada, sorprendentemente fue la primera en dar un paso adelante. Una mañana apareció en nuestro apartamento, con los ojos rojos de tanto llorar. Lo siento, dijo simplemente cuando abrí la puerta. Por todo. La dejé entrar y preparé café para las 2. Durante horas,
Habló sobre cómo se sentía traicionada al principio, pero luego comenzó a sentir orgullo por su abuelo. ¿Sabes? Siempre me pregunté por qué el abuelo insistía en que trabajáramos veranos en la empresa, comenzando desde abajo, reflexionó. Ahora entiendo que quería enseñarnos el valor del trabajo duro. Daniel estaba en el hospital cuando Carolina vino, pero cuando le conté sobre su visita, sonrió. Carolina siempre fue la más sensible de nosotros. Solo necesitaba tiempo para procesar todo. La verdadera sorpresa vino una semana después. Miguel, el primo de Daniel que siempre había sido el más cercano a Victoria, nos citó en un café cerca del hospital. Quiero hacer algo con mi parte de la herencia, anunció sin preámbulos. Algo que honre el verdadero legado del abuelo. Resultó que Miguel había estado investigando. Encontró el pequeño pueblo donde don Roberto había crecido, a unas horas de la ciudad. La escuela local estaba en ruinas, y la mayoría de los jóvenes tenían que caminar kilómetros para recibir educación. Quiero construir una escuela técnica, dijo Miguel. Una que ofrezca las herramientas que el abuelo nunca tuvo. ¿Qué opinan? Daniel y Carolina no solo apoyaron la idea, sino que decidieron unir sus partes de la herencia al proyecto. En cuestión de días, los tres hermanos estaban planificando lo que se convertiría en el Instituto Técnico Roberto Montero. Mientras tanto, Victoria seguía resistiéndose al cambio. Se negaba a cumplir con el requisito del voluntariado, argumentando que era degradante. El abogado García fue claro: sin el voluntariado, no habría herencia. Fue en ese momento cuando decidí hacer algo que quizás era una locura. Una mañana, me presenté en la mansión Montero. La sirvienta que abrió la puerta parecía sorprendida de verme, pero me dejó entrar cuando insistí que era importante. Encontré a Victoria en la biblioteca, rodeada de viejas fotografías. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin levantar la vista. Vine a mostrarle algo, respondí, sacando mi teléfono. Esto es de hace 2 días. Le mostré un video que había grabado en el hospital. Era de una de nuestras pacientes regulares, una anciana que había perdido a su familia y vivía sola. En el video, la mujer sonreía mientras yo le servía el almuerzo y conversaba con ella. ¿Y esto qué se supone que significa? Victoria parecía irritada. Significa que hay personas que necesitan compañía tanto como necesitan comida, respondí. El trabajo voluntario no se trata de humillarse, se trata de humanidad. Victoria permaneció en silencio por un largo momento. Luego, señaló las fotografías esparcidas sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo peor? Que ahora que sé la verdad, puedo ver las señales. Las manos callosas de papá, la forma en que mamá guardaba cada centavo. Construí toda mi identidad alrededor de una mentira. No, dije suavemente. Construyó su identidad alrededor del trabajo duro de sus padres. Solo que interpretó mal el mensaje. Al día siguiente, Victoria apareció en el comedor social donde yo hacía voluntariado ocasionalmente. No dijo nada, solo se puso un delantal y comenzó a servir comida. Sus movimientos eran torpes, y era obvio que nunca había hecho algo así, pero estaba allí. Pasaron 6 meses. El Instituto Técnico Roberto Montero abrió sus puertas, ofreciendo educación gratuita a jóvenes de bajos recursos. Carolina se encargó de la administración, Miguel supervisó la construcción, y Daniel estableció un programa de prácticas en el hospital para los estudiantes de enfermería. Victoria cumplió con sus 2 años de voluntariado en tiempo récord, yendo más allá de lo requerido. Un día, la encontré organizando una feria de empleo para los usuarios del comedor social. ¿Sabes?, me dijo mientras colocábamos carteles, papá estaría orgulloso de esto. No del dinero o del apellido, sino de ver a su familia finalmente entendiendo lo que él siempre supo, que el verdadero valor está en lo que haces por los demás. Hoy, 3 años después de la lectura del testamento, la familia Montero es diferente. Las cenas familiares ahora se realizan en nuestro modesto apartamento, donde todos ayudan a cocinar y limpiar. Victoria vendió la mansión y donó gran parte del dinero a causas benéficas, manteniendo solo lo necesario para vivir cómodamente. El otro día, mientras visitaba el instituto, vi una foto de don Roberto en la entrada. No era la típica foto formal que solía presidir la sala de juntas de la empresa, sino una de sus primeros días como vendedor ambulante, con una sonrisa genuina en su rostro. Debajo de la foto, hay una placa con sus palabras:
La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das a los demás. Daniel y yo esperamos nuestro primer hijo. Será un niño, y lo llamaremos Roberto. Cuando crezca, le contaremos la historia de su bisabuelo, el vendedor ambulante que construyó un imperio no solo de dinero, sino de valores. Le enseñaremos que el verdadero legado de los Montero no es la riqueza material, sino la riqueza del corazón. Y Victoria, bueno, ahora es la abuela más emocionada del mundo. El otro día la encontré comprando ropa de bebé en una tienda departamental, la misma donde solía despreciar que yo comprara. ¿Sabes qué?, me dijo con una sonrisa, tienen cosas realmente bonitas aquí. Mientras escribo esto, no puedo evitar pensar en don Roberto y en cómo su última voluntad transformó no solo a su familia, sino también a toda una comunidad. A veces, las mentiras que construimos para protegernos terminan convirtiéndose en jaulas. Pero con la verdad, aunque duela al principio, viene la libertad de ser quienes realmente debemos ser. Y ese, quizás, fue el mayor regalo que don Roberto nos dejó, la libertad de ser auténticos, de valorar lo que realmente importa, y de construir un legado basado no en las apariencias, sino en el amor y el servicio a los demás.